Bueno, continuamos con Oliver Blanco. Y bueno, estábamos en la pausa conversando precisamente sobre lo que pasó en Colombia. Fíjate que en Colombia se dieron acuerdos de paz con la FARC y el gobierno de Santos, y el uribismo quedó fuera de ese acuerdo, no estaba de acuerdo, y al final, fíjate en lo que ha terminado eso, ¿no? Sí. Y ahora hay una parte de la FARC que no está de acuerdo y el ELN nunca estuvo de acuerdo con los procesos. Fue muy difícil lograr. Cuando tú tienes ese clima en los que no hay suficientes incentivos para una negociación, entendiendo que la negociación no es transar, ni rendirse, ni capitular, sino entender que todos existimos y que la única manera de llevar la fiesta en paz es entendiéndonos. Y la única manera de que no sea el ciudadano de a pie el que pierda es a través del entendimiento. Lamentablemente en Colombia ha habido esa situación y yo creo que el desafío de todos estos procesos para dirimir conflictos, para resolver las diferencias en las sociedades, tiene que tratarse desde un punto de vista lo más inclusivo posible. Y para eso ambos sectores tienen que tragar grueso en muchas oportunidades, porque supone que tú te tengas que sentar con el que te metió preso, con el que te quitó el pasaporte o con el que pretendía una salida violenta que ponía en riesgo la seguridad tuya y de tu familia, a planificar cuál es el país que quieres, porque es que si no se vuelve invivible para todos. El empate tóxico en el que todos, uno le lanza una botella a otro, el otro le mete un golpe, etc. Y es una pelea que puede ser imparable, que puede dejar cicatrices por años y años y años y años. Y eso es precisamente lo que va a impedir, así hay un cambio político en el país, que haya la suficiente cohesión, la suficiente gobernabilidad para gerenciar el país hacia el progreso y hacia el futuro de oportunidades que queremos, insertándonos en los desafíos del siglo XXI. También es bueno esperar cuál va a ser la reacción de los factores de la comunidad internacional que han tenido que ver con lo que ocurre en Venezuela, cómo reaccionan frente a esta decisión del gobierno, cuál va a ser la reacción de Estados Unidos, la reacción de la Unión Europea, la reacción incluso del propio gobierno de Noruega. Exactamente, exactamente, ya la veremos. Porque son parte de lo que nos está ocurriendo como país. Claro. Ellos han tenido mucho que ver en esto, y también Rusia, China, etcétera, ¿no? Claro, claro, pero se fíjate, hay una convirtió. diferencia en este planteamiento de la mesa que se acaba de instalar, que es una mesa nacional. ¿Ustedes estarían de acuerdo o están de acuerdo con que ese diálogo había que trasladarlo a Venezuela, esa negociación? El espacio natural de diálogo en Venezuela, constitucionalmente e históricamente, tiene que ser el Parlamento. Y allí, justamente, que se incorpore la fracción del PSUV, puede generar, y ojalá genere, la coexistencia necesaria para llegar a estos acuerdos. Ahora, que a veces el conflicto se hace tan difícil y el costo político de sentarse se hace tan difícil porque ha habido suficientes embarques en procesos anteriores, que hace falta la intermediación de países, no solo que puedan mediar con las dos partes del conflicto en Venezuela, sino con parte de la comunidad internacional que tiene intereses distintos con relación a Venezuela. Estados Unidos, China, Rusia, etcétera, para llegar a un acuerdo en el que todos tengamos un discurso de victoria. Eso es lo más importante al final. Oliver, ¿qué retos implican para la oposición el retorno del chavismo a la Asamblea Nacional? Uno, lograr, por ejemplo, que se reincorporen todos los diputados que hoy están o exiliados o presos o fuera del país, etcétera. Dos, buscar salidas como la electoral en unas elecciones creíbles y nombrar un CNE como debió haberse hecho hace 2 años para que las elecciones sean creíbles, para que la gente tenga confianza en el voto, porque ya no es solo el problema del CNE, los rectores, etcétera, sino es la desconfianza de los venezolanos en que el voto puede ayudar a resolver la situación, porque han votado y piensan que no ha servido para nada. Cuando tú tienes el país en un estado como ese, le abres las puertas al dibujo libre, la creatividad y la violencia, a que los extremismos de lado y lado se impongan, por lo que tienes que buscar una solución que incluya y complazca a todos los sectores y que derive en unas elecciones libres, no elecciones medio libres, medio competitivas, sino unas elecciones libres en las que la gente sea la que escoge el futuro que quiere para su país. Y eso no es una concesión extraordinaria, ni una aspiración incumplible, simplemente es elecciones libres como lo dice en la Constitución. Ahora fíjate, esta mesa que se acaba de instalar en el día de hoy también implica un reto para los partidos que están allí sumados, un reto y un riesgo para los partidos de oposición que están allí, el MAS, Avanzada Progresista, Soluciones, etcétera, ¿no? Pequeños partidos, Sí. implica un riesgo, porque si eso sale mal, si esto se constituye nuevamente en una estratagema para ganar tiempo y para no resolver ninguno de los problemas, pues ellos van a pagar esa cuenta. Claro, ¿verdad?
Claro. Si el gobierno le da uso a este instrumento como un mecanismo de tomar un segundo aire y de tratar de presentar una solución que no solucione nada, pues ellos van a pagar esa cuenta. Pero si sale bien, también el resto de la oposición corre el riesgo de quedarse fuera y perder la iniciativa política. Es decir, es un tema de... Claro, pero es que no puede salir bien si los partidos ilegalizados se quedan ilegalizados, si los presos se quedan presos, si los diputados perseguidos se quedan perseguidos. Por más que logren en esa instancia, no puede salir bien si no incluye a todos los actores. Y sobre el otro tema, si de por sí ya implica un alto costo para los partidos grandes sentarse a negociar con el gobierno en cualquier escenario, imagínate para partidos de trayectoria corta o nuevos partidos, etcétera, que la gente no conoce bien, el costo que implica también sentarse en ese proceso. E incluso esta cosa que dicen que el gobierno gana tiempo cada vez que hay un proceso de negociación, por más exitoso o fracasado que sea, en este caso, muy fracasado. Tampoco cuando no negocias, el gobierno no se ha caído por no negociar. Han sido más las veces que no negocias que las que negocias. Tienes que lograr que las oportunidades de negociación sean respetadas, Ahora, eso está más, sean secretas. ¿eso está más ligado a éxitos de la estrategia del gobierno o a errores de la estrategia de la oposición? Un poco de las dos cosas, un poco de las dos cosas y sobre todo a la falta de conciencia de que por el lado de las gringolas que a veces uno tiene cuando está en la cancha de la política, se olvida de los problemas del día a día de los venezolanos, de los venezolanos que se van o de los venezolanos que se han quedado en Venezuela, no porque sean ni enchufados, ni porque no se puedan ir y porque quieran al gobierno, sino porque están tratando de hacer país acá. Yo conozco jóvenes como yo que han emprendido negocios de comunicaciones, de comida, etcétera, y quieren quedarse en Venezuela a pesar de todas las adversidades y aspiran normalidad, que tampoco es un gran deseo, que las cosas funcionen normalmente, que tengas luz, que tengas agua, que ganes más de $5 al mes. Ahora, después del apagón, se impuso una dolarización tácita en un sector de la economía. Dicen que un 15%, 10%. ¿Qué ha generado eso? Bueno, cierto oxígeno en un ecosistema pequeño, reducido, que todo lo ha dolarizado, pero a la vez más desigualdad. El que no tiene dólares no puede resolver. Entonces, estas distorsiones económicas tienen que ser atendidas con la misma urgencia que los problemas políticos, porque son las que afectan a los venezolanos en el día a día y las que han ocasionado el éxodo masivo, la desesperanza, la desilusión, etc. Y estas cosas también tienen que estar en el debate y entender el sentido de urgencia de que el país no puede esperar nada más por sentarse en una mesa para empezar a resolver cosas básicas que mejoren la calidad de vida de los que aquí seguimos y aquí queremos seguir viviendo. José Hurtado, la única manera, según el entrevistado, de que exista un diálogo en Venezuela es que se haga lo que quiera el G4. Eso no es democrático. Entiendan que Venezuela no solo es una fracción, es un todo. Yo no estoy hablando del G4, yo estoy hablando de las organizaciones políticas grandes, las organizaciones políticas pequeñas, las organizaciones sociales, la iglesia, las universidades. Yo estudio en la Universidad Central de Venezuela. Los profesores ahí se mantienen por lo que le mandan los hijos en remesas que viven afuera. Y por la porque voluntad de seguir dando sí, clases. por la voluntad y la nostalgia de una institución que fue sólida, seria, internacionalmente reconocida y que hoy prácticamente se está cayendo. Estos son temas que hay que abordar, que hay que discutir y que hay que debatir qué educación queremos para el futuro. No se trata de un acuerdo político simplemente, se trata de una visión que nos garantice el país que queremos en los próximos 20, 25 años. Una visión compartida. Y para hacer una visión compartida tienes que incluir a todo el mundo. Elizabeth Fuentes, ¿ese acuerdo va a incluir que los parlamentarios presos o perseguidos sean devueltos de sus curules? Pregunta, bueno, tema que planteó también Exactamente. Oliver. JARP, 2 Asambleas Nacional, 2 presidentes, 2 TCJ, 2 fiscales y ahora 2 diálogos. Somos unos toros, tenemos 2 de todos y el país vuelto leña. Sigan creyendo en ese diálogo y vamos a quedar aún más fregados, para no utilizar la palabra en español castizo que utilizó. Vamos a hacer la pausa y ya continuamos con Oliver Blanco.